En Telepacífico Noticias, La Paz también es noticia. ¿Cómo va La Habana? Muy buenos días. Doctor Libardo Orejuela, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cómo amanece? Bien, Carmen Alicia, ¿cómo está usted? Bien, feliz de recibirlo ya en nuestra cita semanal aquí los viernes. Mucho ha pasado desde el viernes pasado hasta hoy, me salió redundante el pasado y pasado, con relación a los diálogos de paz, pero sobre todo la reanudación de las relaciones diplomáticas también entre La Habana y Washington. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por rememorar, como nunca, una frase de Karl Marx, que solía decir: hay periodos de 20 años tan inútiles que se traducen en un solo día, y hay días tan majestuosos que representan 20 años. Yo pienso que este fue uno de los días majestuosos de la historia. Nos dimos cuenta que estamos en un mundo multipolar, divergente, diferenciado, de respeto de unos a otros, y que no estamos en el mundo bipolar de la posguerra fría, en que con un centro en Moscú y otro centro en Washington, un mundo se partió en dos mitades absolutamente irreconciliables. Y hoy es increíble lo que a todo el mundo, o sea, uno pensaría que todos deberíamos estar felices con esa noticia, pero encuentra uno reacciones tan enconadas como las que encuentra al interior de Colombia con el tema del proceso de paz. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que nosotros somos herederos de una cultura hispánica que de cierta manera se sembró entre torrenciales de odios, y no hemos podido superar eso. Los españoles son una cultura dicotómica, blanco o negro, caliente o frío, no saben matizar. No hay grises. Nosotros aprendimos a que no hubiera grises. Por eso me gusta mucho la frase del poeta Verlaine, un poeta maldito francés, que solía decir: nunca los colores, siempre los matices. El día que los colombianos, en cultura política, en materia de paz, en materia de resolución de conflictos, aprendamos a matizar, tendremos una sociedad y un país distinto. Bueno, y el tema del anuncio por parte de las FARC, que usted también lo veía venir y nos lo anticipaba el pasado viernes, que iba a haber como una cosa que no se había dicho, que se estaba manejando por debajo de la mesa, pero que venía como ese desescalonamiento de la guerra de que tanto se está hablando, y también nos ha sorprendido el anuncio de las FARC de un cese unilateral del fuego, y bueno, y algunos actos que se han realizado en las últimas horas en Buenaventura, sin energía, la vía panamericana, cortado el tráfico vehicular. Su lectura sobre esto. A ver, dos cosas. La primera, yo me siento en lo personal y en lo institucional muy regocijado, porque la tercera Cumbre Nacional por la Paz que hizo la Universidad Libre exhortó a un cese bilateral del fuego, pero seguidamente en su declaración final anunció: si eso no es posible, porque si los dos no paran, por lo menos que pare uno. Le exhortamos, dijimos abiertamente, exhortamos al secretariado de las FARC a un cese unilateral. Si eso no fuera posible, busquen fórmulas secretas para bajar el fragor de la guerra. Lo que nos hemos encontrado ahorita es que hay una fórmula transicional entre el cese unilateral y bajar el fragor de la guerra, porque la que la FARC finalmente está planteando es cese de las operaciones ofensivas militares. Porque ellos dicen que se van es como a defender. Por eso, cese de las operaciones ofensivas militares. Pero anunciaron, esto va a arrancar a las 0 horas del día 20 de diciembre del año en curso. Quiere decir que la famosa tregua o el cese aún no ha empezado. Entonces la guerrilla hace lo que han hecho otras guerrillas del mundo en condiciones similares: la escalada. La escalada para decir: les anunciamos que el cese no es por debilidad, sino que es por voluntad. Esa lectura estamos obligados a hacerlo. Mire, antes del cese que hubo temporal en la guerra del Vietnam, la escalada militar fue sorprendente. Y eso ocurre en todos los fenómenos bélicos del mundo. Es decir, tomar fuerza en la mesa para poder negociar en mejores condiciones. Lo que ocurre es que el presidente Santos ha respondido con una discreción y una audacia sorprendente. El presidente Santos, creo que después de la elección de la primera vuelta presidencial, aprendió la vieja frase de Danton que decía, ¿no? La historia se resuelve en política aplicando esta fórmula: audacia, más audacia, siempre audacia. Y es que desde nuestro pacifismo y la defensa que hacemos de la paz, de la necesidad de paz, de la necesidad de no portar armas, porque aquí insistimos en que en lo particular no nos gustan las armas
ni en los armados ilegales ni en los armados legales. Pero hay que tratar de ponerse en los zapatos de quienes hacen la guerra, por lo menos en ese tema de los ilegales, en este caso de las FARC, para entender eso que usted nos está diciendo y que quizá a un sector del país le cuesta tanto entender. Es que mire, Carmen Alicia, si eso no fuera así, ¿qué sentido tiene unas negociaciones para acabar la guerra? Es que uno negocia acabar la guerra con los que hacen la guerra y lo negocia porque se está en guerra. Si no podemos ser tan idílicos, tan edénicos, de creer pues que esto se hace entre ángeles sin sexo. Eso se hace entre bandos y actores que durante 50 años han hecho de este país un escenario del fuego cruzado, incluso en un conflicto que se nos ha ido barbarizando a niveles inconcebibles, inadmisibles en el mundo. Por esa razón, siempre nos ha parecido que hay dos objetivos inmediatos, no a mediano plazo, inmediatos. El primero era desbarbarizar la guerra. A mí nunca me gusta hablar de deshumanizar la guerra. Yo no conozco una guerra que se pueda humanizar. No, desbarbarizar la guerra. Y el segundo objetivo es ponerle fin al conflicto. Y entonces, acordados algunos procedimientos y reglas del juego nuevas, comenzar a desactivar los factores objetivos de la guerra, es decir, comenzar a edificar la paz. ¿Qué lectura, doctor Libardo Orejuela, sobre la respuesta del gobierno al tema de la verificación internacional que también proponen las FARC? Me parece que es un naipe audaz también del gobierno Santos. El gobierno Santos sabe que aceptar la verificación es un triunfo político para las FARC. Y aquí se están jugando muchas cosas, ¿no? Aquí también hay un escarceo político entre las partes. En toda mesa de negociación hay una cosa que se llama el regateo. Lo que pasa es que el regateo no puede primar sobre los objetivos de la negociación. Eso es lo que las partes están evitando. Pero hay por supuesto un regateo. Las FARC sabe que ha dado un golpe inteligente con la declaración del cese unilateral, porque está intentando colocar a la contraparte como el actor bélico, es decir, y a ellos como el actor proactivo en términos de conducirnos a la paz. Y creyó o estableció que lo inteligente era ultimar su golpe político. ¿A través de qué? A través de la verificación, que convierte a la FARC ante los ojos de la comunidad internacional en un sujeto político imprescindible. Quiero regresar un poco al tema de la reactivación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, para preguntarle qué será lo que cuál es el paso a seguir en ese tema. Y si, como algunos dicen, el tema pasa mucho por el regreso, digamos, de los gringos, como se dice popularmente, a la isla como era antes de la revolución. Mire, recordemos que los cubanos entran a La Habana el 1 de enero de 1959. Esa noche del 31 de diciembre fue escabrosa. Ver al sargento Fulgencio Batista, que era el presidente dictador de Cuba, huyendo hacia España. Y ver, por ejemplo, al grupo mafioso de Vito Genovese, que era el que tenía los negocios en La Habana, también huyendo rápidamente de Cuba. Hay una película llamada El Padrino 2, en donde, sin decir que es Vito Genovese, se establece ese fenómeno. Y viene entonces la primera confrontación entre los Estados Unidos y Cuba. La confrontación se da cuando los Estados Unidos comienzan a nacionalizar bienes norteamericanos que hay en la isla. Y siendo presidente John Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano se deja embrujar por los primeros opositores exiliados y, digámoslo así, autoriza o avala la invasión de Playa Vigirón, que se hace, si no mal recuerdo, el 16 de abril de 1961. Y eso conduce entonces a una respuesta en la Plaza José Martí de la Revolución de La Habana de Fidel, en un discurso que se conoce como Segunda Declaración de La Habana, en que le anuncia prácticamente al mundo, para decirlo pues en blanco y negro, que ya eso no es una rebelión contra Batista, sino una revolución de corte marxista-leninista. Y como estamos en el mundo geopolítico bipolar de Rusia y los Estados Unidos, los gringos aíslan a Cuba, hacen el embargo contra Cuba, y para mí, en una equivocada acción estratégica, ponen a los cubanos prácticamente a las manos del otro polo, que es el polo soviético, el polo moscovita. En eso fue una profunda equivocación. El embargo para mí, no lo digo ahorita me escucho en algunos medios periodistas muy importantes que hablan del infame embargo, cuando en su época guardaron silencio. ¿Lo aplaudieron? Durante muchos años hicimos parte de un grupo importante de colombianos que consideramos que ese embargo era criminal y embargo infame, porque se hizo no contra un gobierno siquiera, sino contra una nación.
y rompió el principio del derecho internacional de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que sigue? Mire, tenga la seguridad, Carmen Alicia, que las negociaciones secretas han sido completas. Esto va para el desembargo absoluto, va para un cambio de paradigma en las relaciones, y hay un hecho que no se ha leído, y se lo voy a plantear a usted y a los televidentes de esta manera. América Latina obedecía siempre a la política exterior de la Casa Blanca, hasta hace 10 años. De la década para acá, apareció una segunda línea en política exterior latinoamericana, expresada por los gobiernos y los estados de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Salvador, bueno, de cierta manera en algunas coyunturas Perú y Paraguay. Y Estados Unidos comenzó a ser aislado de América Latina, con un agravante. Comenzó el influjo en América Latina comercial, que tiene su reflejo político de los rusos, de los chinos y aún de los iraníes. Obama, en otro gesto audaz, considera que hay que recuperar entonces a América Latina para la política exterior de los Estados Unidos. Eso es un inteligente viraje y está tras el fondo de lo que pasó. Pero hay una segunda cosa también que me gustaría leer y que a la que nadie le ha apostado. Yo estoy convencido que en esta reconstrucción de relaciones jugaron el papel los colombianos, que la Mesa de La Habana no estuvo ajena a ese fenómeno. Bueno, y eso es interesante que los colombianos estemos jugando en eso. Se nos acabó el tiempo, pero quizá muy rápidamente el cambio de actitud respecto de lo que pasa con Venezuela. Allí no se hacen anuncios de embargo a la nación, como dice usted, a un país, sino a unos funcionarios del gobierno Maduro. Ese es también el viraje. Ese es el viraje, claro. De la política de Obama. Es una especie de lista Clinton frente a Venezuela. Sí, señor. Pues se nos agotó el tiempo y cuando usted habla de Playa Girón, yo pienso en Silvio Rodríguez. Muchísimas gracias. A usted, Carmen Alicia. Nos vamos a dónde, don Juan.